Hola niños y niñas del séptimo año básico del Colegio San Félix. Durante nuestra etapa 8 tendremos por objetivo explicar la formación de un nuevo individuo, pero ahora vamos a considerar los métodos de control de la natalidad. Antes de adentrarnos de lleno en el contenido, vamos a recordar un poquito lo aprendido en la etapa anterior. Para ello vas a realizar el siguiente ejercicio. Dos mujeres inician su periodo menstrual exactamente el mismo día. Puedes observar los calendarios que están abajo. Una de ellas es Juanita y la otra es Rosa. La única gran diferencia es que Juanita va a tener ciclos de 28 días con 3 días de menstruación y Rosa de 32 días con 5 días de menstruación. Para realizar esta actividad, te vuelvo a repetir, debes aplicar lo que vimos en la etapa anterior. ¿Qué vas a hacer tú? Vas a marcar en cada calendario, el que corresponde a Juanita y el que corresponde a Rosa, el día en que cada una de ellas va a ovular, y eso lo vas a marcar con color verde, y los días en que cada una de ellas vaya menstruando, y eso los vas a marcar con color rojo. Comencemos ahora con nuestro contenido de la etapa 8, que tiene que ver, como ya dijimos, con métodos anticonceptivos. Lo primero que necesito, sí, es ver cómo andan tus conocimientos previos respecto a este tema. Para ello vas a responder dos sencillas preguntas. La primera, ¿para qué sirven los métodos anticonceptivos? Y la segunda, ¿qué métodos anticonceptivos conoces? Hablemos ahora de los métodos anticonceptivos. La función principal de estos es impedir o bien reducir las posibilidades de fecundación en mujeres fértiles, que van a mantener lógicamente relaciones sexuales. Recuerda que la fecundación es cuando se juntan el óvulo femenino con los espermatozoides masculinos. En algunos casos pueden contribuir también a evitar o prevenir infecciones de transmisión sexual. Y durante la presente clase podrás darte cuenta que existen diferentes tipos de métodos anticonceptivos. Partiremos con los métodos anticonceptivos naturales. Son todos aquellos utilizados por mujeres que tengan alguna contraindicación respecto a otros tipos de métodos. Lo importante de todos estos es que la mujer que los use debe tener un extraordinario conocimiento de los días que van sucediendo en su ciclo menstrual. Un método anticonceptivo natural es la abstinencia, que se refiere a no mantener relaciones sexuales en lo absoluto. Es el único 100% seguro en cuanto a lo que es evitar algún tipo de fecundación y también evitar o prevenir enfermedades o infecciones de transmisión sexual. El coito interrumpido o coitus interruptus es otro método anticonceptivo natural, donde el hombre debe retirar el pene del interior del cuerpo de la mujer momentos antes de la eyaculación. Es totalmente riesgoso porque durante toda la relación sexual el hombre está liberando un líquido preeyaculatorio o preseminal, el cual contiene espermatozoides. Además, requiere un gran autocontrol por parte del hombre. Si te pones a pensar, no evita en lo absoluto ni previene ningún tipo de infección de transmisión sexual. El método del ritmo o del calendario lo hemos analizado bastante durante nuestras clases anteriores. Este método se va a basar en el cálculo del periodo fértil mediante la observación del ciclo menstrual. Por lo tanto, las mujeres deben ir marcando día a día lo que va ocurriendo durante este ciclo. No permite prevenir enfermedad de transmisión sexual. El método de temperatura basal tiene que ver con que a partir de la ovulación, es decir, a la mitad del ciclo menstrual, la mujer aumenta aproximadamente entre medio y 1 grado su temperatura corporal normal. Por lo tanto, lo que debería hacer es al despertarse ir utilizando un termómetro y tomar su temperatura y llevar un calendario o un gráfico, que sería aún más complicado, como el que tú tienes a la derecha. Por lo tanto, los días en que la temperatura de la mujer sea un poco más alta de lo normal, debería abstenerse de mantener relaciones sexuales. Tampoco previene ITS o infecciones de transmisión sexual. Y el último método anticonceptivo natural que revisaremos será el método Billing o del moco cervical. Las mujeres internamente, en la vagina, mantienen una mucosidad que se conoce como moco cervical.
Este puede ir cambiando en la medida que va avanzando el ciclo menstrual. Por ejemplo, durante los días fértiles, la mucosidad tiene una apariencia viscosa y elástica y es muy similar a una clara de huevo. En cambio, durante los días infértiles, este se reseca un poco más, por lo tanto no es tan elástico. La mujer tiene que ir observándolo diariamente para saber qué días podría mantener relaciones sexuales y cuáles no. Tampoco previene enfermedades de transmisión sexual o infecciones. Ahora conoceremos los métodos anticonceptivos hormonales. Siempre estos métodos deben ser recetados por un profesional, es decir, en este caso por un ginecólogo, y ninguno de ellos, al igual que los naturales, salvo la abstinencia, protegen de infecciones de transmisión sexual o ITS. Las pastillas o píldoras son muy utilizadas y contienen hormonas muy similares a las que producen las mujeres en los ovarios. Van a impedir la ovulación y además van a alterar el moco cervical, lo que va a impedir el libre movimiento de los espermatozoides. Lamentablemente, todos estos métodos hormonales en la mayoría de las mujeres tienen una serie de contraindicaciones, es decir, produce algún efecto positivo, pero también tiene efectos negativos, como por ejemplo cefaleas, que son dolores de cabeza, acné, hay mujeres que aumentan de peso y en algunos otros casos pueden presentar náuseas. Existen métodos hormonales anticonceptivos también que son inyectables y se basan en inyecciones intramusculares que van a contener también hormonas femeninas o hormonas muy parecidas al estrógeno y la progesterona. El mecanismo de acción que éstas tienen y además los efectos colaterales o las contraindicaciones son muy similares a las de las pastillas. También podemos encontrar el anillo mensual, que como su nombre lo dice, es un anillo flexible que contiene hormonas que se van liberando en la medida que va transcurriendo el mes. Nuevamente, el mecanismo de acción, es decir, va a tratar de evitar la ovulación en las mujeres y va a tratar también de generar efectos que afecten a los espermatozoides, son muy similares a las de las pastillas y las inyecciones. Lamentablemente también sus efectos colaterales o contraindicaciones son los mismos. Existe también un sistema de parches anticonceptivos hormonales que se ponen sobre la piel. Volvemos a repetir que lo bueno y lo malo de los métodos anteriores también se repite en este caso. Finalmente nos vamos a enfocar en el implante anticonceptivo o también conocido como Implanon, que son una o dos cápsulas que se introducen bajo la piel en el brazo o el antebrazo. Estas van liberando durante todo el tiempo que ahí se mantengan diferentes tipos de hormonas, con el fin de evitar, lógicamente, la ovulación. Es un poco más utilizado que los métodos anteriores debido a que duran muchísimo más tiempo. Por lo tanto, no existe el problema de olvidarse en el caso, por ejemplo, de las pastillas. Para aplicar lo aprendido en la primera parte de nuestra clase, vamos a completar las siguientes columnas, anotando en el lado derecho los métodos anticonceptivos hormonales y en el lado izquierdo los métodos anticonceptivos naturales. En la segunda actividad de aplicación vas a marcar con una X en cada método anticonceptivo, respondiendo si previene o no previene infecciones de transmisión sexual. Pasemos a los métodos no hormonales reversibles. El dispositivo intrauterino, que también se puede conocer como DIU, es un método no hormonal reversible. Este debe ser introducido o colocado por un ginecólogo. Lo bueno de este método es que también puede sacarse en algún determinado momento. Funciona ya que contiene cobre. En algunos lugares también se conoce como té de cobre el dispositivo intrauterino. Y el cobre va a afectar a los espermatozoides. Puede matarlos o bien impide su libre movimiento, como alterando la mucosidad cervical. Sus efectos colaterales pueden ser que aumenta la cantidad y duración del sangrado menstrual, es decir, de la menstruación, y puede provocar dolor abdominal.
No previene infecciones de transmisión sexual. Comencemos a hablar de los métodos anticonceptivos de barrera. El primero de ellos es el condón masculino, también conocido como profiláctico, que es una delgada funda de látex que se ubica sobre el pene. Existen de diversos tipos, pero el formato es casi siempre el mismo, que es el que tú puedes observar en la imagen de tu derecha. Van a evitar el embarazo, pues evitan que los espermatozoides lleguen al cuerpo de la mujer, por eso se conocen como método de barrera. El único efecto colateral que podría presentar es en el caso de que algún hombre o alguna mujer tuvieran algún tipo de alergia al látex, que es el componente con el que está formado. Si se utiliza bien, podría prevenir infecciones o enfermedades de transmisión sexual. El condón femenino es muy similar en uso, funcionamiento y material con el que se construye al del condón masculino, pero se diferencia, por lo general, en su tamaño y en que éste tiene dos anillos, uno arriba y uno abajo. Si tú te fijaste en la imagen anterior, el condón masculino tiene solamente anillo abajo con el que se va ubicando sobre el pene. En este caso, el extremo superior, que es el extremo cerrado, se debe ubicar en la zona donde se encuentra la conexión entre la vagina y el útero. Por lo mismo, por estas dificultades que puede presentar su instalación, es que se usa bastante menos. También es un método de barrera que va a impedir que los espermatozoides ingresen al cuerpo. Por lo tanto, también presenta también las mismas contraindicaciones del condón masculino. Otra característica es que bien utilizado podría protegernos contra ITS, es decir, infecciones de transmisión sexual. Conozcamos los métodos no hormonales, pero que ahora son permanentes. La ligadura de trompas consiste en una pequeña cirugía en la cual las trompas de falopio van a ser amarradas o bien van a ser cortadas. Esto va a evitar que el espermatozoide en algún minuto se encuentre con el óvulo. Los grandes efectos colaterales o contraindicaciones que podría tener son todos aquellos que tienen que ver con el postoperatorio, es decir, no te puedes mover bruscamente o podrías tener todos los problemas que se generan después de cualquier pequeña o gran cirugía. No va a proteger de ITS. Como vimos en la diapositiva anterior, la ligadura de trompas se realiza en las mujeres. Una cirugía muy similar puede ser realizada en los hombres, que se conoce como vasectomía. En ella se van a cortar los conductos deferentes, que son los que transportan los espermatozoides desde el epidídimo, que es este cototito que puede observarse arriba de los testículos. Por lo tanto, el hombre va a poder eyacular libremente, pero este líquido no va a llevar espermatozoides. Por lo tanto, no debería producirse una fecundación. Al igual que en la ligadura de trompas, las complicaciones solamente pueden ser posoperatorias. Tampoco protege de ITS. Al momento de elegir un método anticonceptivo es muy importante tener en cuenta diferentes características que estos tienen, como por ejemplo la eficacia, que nos va a decir qué tan útil o qué tan bien cumple su misión un determinado método anticonceptivo. Lógicamente, la eficacia va a aumentar en la medida que utilicemos ese método anticonceptivo correctamente. Otra característica es la seguridad. ¿Qué tan seguros pueden ser para nuestra salud? Por ejemplo, ¿qué contraindicaciones podría tener? Ocurre mucho, por ejemplo, que hay mujeres que toman la pastilla anticonceptiva que les recomendó alguien. Recuerden que siempre estas deben ser recomendadas por ginecólogos. Otra cosa que siempre debemos saber es la facilidad de uso. Como vimos, por ejemplo, el condón femenino es bastante más complicado de instalar que el condón masculino. Por lo tanto, también eso debemos tenerlo en cuenta. Otra cosa que es importante que tú sepas es que debemos tener disponibilidad y costo para diferentes métodos anticonceptivos. Por ejemplo, las cirugías que van a generar la ligadura de trompas o la vasectomía van a ser bastante más caras que comprar un condón. Otro detalle a tener en cuenta es la reversibilidad.
Hay métodos que se pueden usar a cualquier edad y otros, como estas cirugías que vimos al final, que generalmente son utilizadas por parejas, hombres y o mujeres, que ya han tenido hijos y que quieren posteriormente realizar su vida libremente. Apliquemos lo aprendido en la segunda etapa de nuestra clase. Para ello, vamos a hacer actividades similares. Vas a anotar en cada columna el método anticonceptivo según corresponda a su tipo. Tienes tres columnas, una donde debes anotar los métodos anticonceptivos de barrera, en la central, métodos anticonceptivos no hormonales permanentes y en la de más a la derecha, métodos anticonceptivos no hormonales reversibles. La segunda actividad de aplicación nos va a llevar a marcar con una X en cada método anticonceptivo respondiendo si estos previenen o no previenen infecciones de transmisión sexual. En nuestra tercera actividad de aplicación y final, vas a buscar una similitud y una diferencia entre el condón masculino y el femenino. Para consolidar nuestro aprendizaje, vas a observar la imagen que tienes a tu derecha y vas a responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos más eficaces? De acuerdo a la imagen y a lo visto en esta guía, ¿cuáles serían los cuatro métodos más riesgosos? Y la última, ¿qué método anticonceptivo sería el más conveniente para una mujer que ha tenido dos hijos, tiene sobre 35 años y no quiere otro embarazo? Justifiquen su elección. En la segunda actividad de consolidación, van a relacionar el método anticonceptivo que aparece en la columna A, es decir, la de la izquierda, con la función que aparece en la columna B de la derecha. Y para finalizar la extensa clase de hoy, vas a analizar la tabla que aparece a tu lado derecho y vas a responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles serían los dos métodos más efectivos? Luego, ¿qué métodos evitarían el contagio de ITS? La tercera, ¿cuál será el método que producirá más embarazos? Y finalmente, analiza las características de los métodos anticonceptivos y elige las tres que tú consideras más importantes y explica por qué. Nos vemos en la próxima clase, niños y niñas de séptimo básico. Un gran abrazo y cuídense mucho.